plenaria de discusión a la que se había referido desde el principio el doctor Tonatiuh Guillén. Al término de esta interacción a los que se invita a todos los participantes a actuar de una manera muy activa, los doctores Fernández Ayas y Guillén López harán una breve resumen de cuáles fueron las principales inquietudes y aportaciones de este seminario. Tiene la palabra el doctor Félix Acosta López. Muchas gracias. Bien, yo, igual que todos los ponentes también, quiero agradecer la invitación del colegio y del foro para participar en este importante evento. Creo que es un tema que nos interesa a todos los mexicanos, a todos los que son de alguna manera actores sociales importantes, a los hacedores de políticas, a todo el mundo en general. Entonces, vamos a dar paso a esta plenaria. Creo que la plenaria tiene dos objetivos. El primero, obviamente, tiene que ver con abrir precisamente la discusión y la participación de todos los asistentes al foro. Por eso se llama un foro y no un seminario. Tiene unas más características un poco más cerradas. Y segundo, también abrir la posibilidad para construir consensos acerca de si es posible imaginar y construir políticas públicas innovadoras que permitan enfrentar los retos que provoca esta relación entre migración y desarrollo. Para facilitar un poquito la discusión de lo que se trata de esta plenaria, yo he tratado de hacer una síntesis de no de las ponencias, sería muy difícil y muy largo, no sería perfecto, sino más bien una síntesis como de puntos hacia donde siento yo que convergen las opiniones de los expertos que hemos escuchado y que nos han antecedido, y que plantean también al mismo tiempo preguntas que creo que son importantes que nos planteemos todos y que tratemos de contestar. Estas son resultados de alrededor de 17 páginas de apuntes que yo tomé, de 19 ponentes, y las he resumido en 11 puntos, ¿sí? Entonces ahí les va. El primer punto, hacia donde creo yo que converge este análisis y reflexión que nos ha precedido, es que la innovación tecnológica es el motor del desarrollo de los países. ¿Sí? Eso es incuestionable. Un profesor del Colegio de México, que yo estudié en mi doctorado, siempre nos decía, y además, la tecnología no se presta, ni se regala, ni se vende, ¿verdad? La tecnología la tiene que crear cada país. ¿Sí? Entonces, además, hay una relación también incuestionable entre esta posibilidad de innovación tecnológica y la calidad de la educación, la cobertura y la calidad de la educación que tiene el país. Y entonces ahí la pregunta que tenemos que plantearnos todos es: ¿cuáles son los obstáculos que como país enfrentamos para echar a andar este importante proceso que está todavía ausente en nuestro país en general? El número 2, que también se me hace bien importante, es que falta sentido de comunidad en México, ¿sí? Y que esto está profundamente relacionado con la tolerancia que hemos desarrollado
yo creo que particularmente la clase media de nuestro país, hacia la desigualdad social y la pobreza. Pero además, creo yo que no es este concepto de comunidad, no es un concepto de comunidad que se refiera ni siquiera a los pueblos o a la sociedad mexicana en sí misma, sino que es un concepto de comunidad que trasciende, que debe de trascender, que debería de reorientar el modelo de desarrollo, que debería trascender los espacios pequeñitos del territorio y que debería ser posible para todos aquellos que somos habitantes de este hemisferio, construir un sentido de comunidad mucho más amplio que permita tener oportunidades comunes para la población. La Unión Europea lo está logrando. Están en un proceso que empezó con muy pocos países y que cada vez está integrando a cada vez más países y que obviamente funciona con esto de las políticas compensatorias, ¿sí? Que crean fondos de compensación que van desapareciendo las divergencias entre los países y cuando estas son ya más o menos mínimas, entonces el país entra a formar parte de esa comunidad y se beneficia más ampliamente de esa pertenencia. Tercero, la sustentabilidad del modelo de desarrollo está en duda también. Es posible imaginarse, como por ahí alguien nos decía, un país en donde solo existen ciudades, un país en donde no hay población rural, ¿sí? Yo creo que no. Yo creo que es importante preguntarse lo que está pasando con este modelo de desarrollo que expulsa a la población rural hacia las ciudades y a los Estados Unidos y que ha transformado una economía agrícola de hace algunos años que era prácticamente autosustentable a un montón de comunidades o pueblos que viven solamente algunos días del año, ¿no? Cuando regresan los migrantes con sus trocas y se hacen las fiestas y todo, ¿no? Y el resto del año son pueblos que están prácticamente abandonados, con desarrollo, con modernidad, con pan Bimbo en lugar de otras cosas, con Coca-Cola en lugar de otras cosas, pero finalmente son comunidades muy abandonadas en términos de comunidad. Cuarto, la migración, sea esta interna o internacional, es una manifestación de la insatisfacción de la población con su espacio social inmediato. Así, la migración es un fenómeno que, aunque tiene matices culturales importantes, todos lo reconocemos, sus orígenes y explicaciones son más de carácter económico y son efecto de las divergencias, sean estas locales, estatales, regionales o internacionales, y responden básicamente a la demanda de fuerza de trabajo barata que requiere cada vez más el desarrollo del capitalismo mundial. Y esto es particularmente para nosotros el de Estados Unidos y el de México. Eso también es otra realidad que yo creo que hay que cuestionar. Alguien decía por ahí que la migración debía ser una decisión autónoma, ¿verdad? Eso decía también la teoría neoclásica también, que los países, más bien los habitantes, debían ser capaces de migrar por decisión propia de un lugar a otro y no debía haber barreras para la movilidad de la fuerza de trabajo. En realidad ahora los migrantes migran por una serie de condiciones que son percibidas por ellos y que tienen que ver con esa libertad. 5, antes de que se me pasara, sí, 5, la dimensión territorial es básica para entender las relaciones de migración y desarrollo. Los mapas de migración que mostró el profesor Corona muestran que la presencia de la migración está
en esa franja montañosa que atraviesa todo México, desde Chihuahua hasta Chiapas. Y si empatáramos a ese mapita, otro mapita que tiene que ver con el índice de rezago social municipal, ustedes se darían cuenta de que son los mismos patrones, ¿sí? Entonces, hay una relación también que parece existir entre migración y pobreza o rezago social. Y es posible saber dónde están allí esos municipios. Y entonces, también parece ser que el bono demográfico está siendo aprovechado, el bono demográfico mexicano está siendo aprovechado más por Estados Unidos que por México, ¿no? Aunque Estados Unidos desdeñe sistemáticamente el papel de la migración. Séptimo, se requiere que las políticas públicas se incorporen al tema de la migración de manera transversal para que la política pública atienda el problema en todas sus dimensiones. Pues ahí la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que los secretarios de Estado se hablen más entre sí? ¿Sí? Porque a lo mejor no se hablan entre sí, y diseñan sus cosas de manera práctica. Octavo, se requiere también que las políticas públicas sean diseñadas de manera integral, poniendo énfasis en la cooperación entre los gobiernos federales, los gobiernos estatales y los gobiernos locales, y que se impulsen modelos de desarrollo regional con participación de varios estados, municipios y con proyectos que tengan presupuestos multianuales. Noveno, ante la magnitud de la inmigración internacional y de las remesas, parece también que nos enfrentamos como individuos, como países, ante una disyuntiva en términos de políticas públicas. Primero, podemos y debemos continuar con un modelo de desarrollo centralizado y que solo administra el problema y los beneficios que son las remesas, ¿verdad? O, como decía el doctor Guillén, debemos impulsar un nuevo modelo de desarrollo no centralizado, con un carácter más social, que aproveche mejor los recursos humanos del país e impulse un mayor crecimiento económico y una mejor distribución del ingreso, y que además impulse la integración de las economías locales y regionales. Décimo, también hay que revisar, parece necesario revisar la estructura institucional que nos fue heredada por los españoles, una de las cosas que hace con los extranjeros, entre otras. Yo creo que hay que revisar la figura del ayuntamiento y buscar maneras de impulsar esa integración entre lo local, lo regional y lo nacional. Y finalmente, y no menos importante, creo que también es necesario, y habría que preguntarse si es posible, impulsar una política humanista ante la migración, que anteponga el respeto a los derechos humanos de los migrantes a cualquier otro propósito. Y aquí México, como alguien más lo decía también, enfrenta un doble reto en relación a la migración. Porque el problema de la migración para México no es solo la migración de los mexicanos a Estados Unidos, sino además la migración de tránsito, que cada vez que viene del sur, y cada vez es mayor, y que México tiene que hacer algo. Entonces, estas son de manera muy rápida los puntos que yo quiero poner sobre la mesa. A lo mejor no están totalmente de acuerdo todos conmigo, pero bueno, finalmente es un intento de resumen, y vamos a abrir la mesa para escuchar las opiniones y abrir la discusión de todos los asistentes. Les voy a pedir, porque yo me eché un ratito también y porque andamos apurados con el tiempo, que estas reflexiones y estas opiniones sean lo más breve posible, lo más breve posible, de verdad, aunque admito que yo también no lo logré, pero bueno. Entonces, les pido que levanten la mano para que ya tenemos el primero. Okay. Gracias. Allá nos van a dar apoyo para que vayamos avanzando. Agustín de Guadalajara. Ok. Bien, como sabemos ha sido un día largo, sin embargo,
hay 2 o 3 puntos que sí me gustaría mencionar, muy brevemente tratando de ser concreto. Primero, el fenómeno existe, es un gran problema que tenemos en el país y hemos visto mucho los aspectos alrededor de él y hay algunos puntos que creo que estamos olvidando. Por ejemplo, hablando de los migrantes, ¿cuál es el nivel de escolaridad de los migrantes? Ese es un punto álgido que debemos tomar en cuenta. Con esto lo que quiero decir es que la migración se ha generado fundamentalmente porque no estamos preparados. Eso nos ha llevado precisamente a la falta de desarrollo. El desmantelamiento industrial fue provocado en parte por ello. La industria mexicana fundamentalmente estaba basada en cajas negras que compraban. Cuando viene la globalización, eso se acaba y entonces empieza el desmantelamiento industrial. A lo que voy en concreto es, debemos subir nuestro nivel escolar. Estamos en promedio en 8º y Canadá y Estados Unidos están entre 12 y 13. Mientras no logremos eso, no vamos a despegar. Por otro lado, lo que también quiero hacer notar es que hay una diferencia entre un tratado de libre comercio y una comunidad económica. Y desde mi punto de vista nos debemos enfocar hacia una comunidad económica, como ya se mencionó y seguimos poniendo marco el éxito que ha habido en Europa al respecto. Sin embargo, es muy diferente el enfoque. No es solo hacer tratados económicos, sino tener políticas precisamente de competitividad conjunta, por un lado, y por otro lado los famosos fondos compensatorios para hacer la igualación de los países. Mi pregunta es, ¿por qué no enfocarnos a buscar un acuerdo con Canadá y Estados Unidos para tratar de definir cuáles serían las reglas para que tengamos como una meta en un mediano plazo el hacer una comunidad y no sostener un DLC que nos tiene en desventaja y, como aquí se dijo al principio por la mañana, no se ve claro cómo vamos a empezar a revertir esto, sino que todavía estamos empeorando. Gracias. Gracias. Siguiente. A donde llegue, les pido por favor que digan su nombre y su, no sé si su adscripción o algo así, se puede llamar así. ¿De dónde vienes? Ignacio Román de López, en Guadalajara. Yo también quisiera hacer 3 comentarios y lo que me llama la atención es que siendo este un foro sobre ciencia y tecnología, haya habido efectivamente una participación, a mí me parece muy rica en la primera mesa de diagnóstico de la problemática. Un delito muy rico de propuestas en la última mesa y un enorme nacido realmente de innovación y de propuestas de política en la segunda mesa, que es donde estuvieron los funcionarios públicos, esencialmente de carácter federal. Resulta impresionante cómo frente a los problemas enormes que se están planteando ahorita y en el contexto de la recesión norteamericana y de impacto que habrá sobre remesas y sobre migración, se ha puesto énfasis fundamentalmente en la propuesta de políticas federales en la duración de los gobiernos municipales. Es decir, el nivel de diferencia entre el tipo de respuesta que se da y el tipo de problema que estamos abordando me deja pasmado. Y la respuesta, si se ubica en términos de competitividad, me parece que es un término que finalmente depende de si tomamos la del INCO, la de CID, la del Foro Mundial, pero en todo caso, si lo que queremos ver es simplemente inversión, yo simplemente recordaría, en el campo, según la Encuesta Nacional de Empleo, en 1993, había alrededor de 8 millones de productores agropecuarios. Actualmente hay menos de 6. Si tenemos un incremento de competitividad centrado exclusivamente en una lógica de exportación y de intensificación de capital, podemos tener justamente un motor generador de mucho más expulsión de trabajadores. Segundo elemento ligado con este. Si nosotros estamos hablando de una lógica gubernamental de políticas de empleo, cuando estamos dependiendo estrictamente de remesas de migrantes y del petróleo, entonces resultaría que si tuviésemos el empleo aquí, en lugar de expulsar a nuestros trabajadores al extranjero, entonces tendríamos mucho menos remesas y por lo tanto tendríamos mucho menos estabilidad financiera y macroeconómica que creciente. En otras palabras, curiosamente, nuestra estabilidad está dependiendo de nuestra posibilidad de seguir expulsando a la gente
de seguir desintegrando sus regiones. Y por último, creo que hay una gran ausencia. Sí se habló muy marginalmente del problema de la inmigración en este foro sobre sobre migración y desarrollo. Sin embargo, me parece que no se está tocando en su profundidad el enorme significado que tiene el hecho de que estemos imponiendo limitaciones brutales y violación de derechos humanos y problemas de corruptela enorme frente a los trabajadores de Centroamérica, del Caribe, de Asia, de distintas regiones, y que finalmente esto nos convierta en una situación de profunda desvinculación con justamente posibilidad de países y sociedades que tienen problemas muy similares a nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente. Buenas tardes, Adolfo Laborde, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, economista del Diario Milenio. Yo creo que hay que empezar, como decía ya el espectador, hay que empezar por partes. Yo creo que México tiene que reconocer básicamente un problema, y no lo hemos hecho a lo largo de las diferentes administraciones. Nuestro país no ha reconocido que somos un país de migrantes. Punto número uno. Punto número dos, efectivamente comparto con la opinión del profesor de la Universidad de Guadalajara, el tema de la migración, inmigración no se tocó. Parece que es un foro de políticas públicas muy bueno. Afortunadamente o desafortunadamente se han vinculado las políticas públicas en un contexto meramente de moda en los últimos años. Ahí va mi pregunta en ese sentido. ¿Han hecho ustedes algún análisis en términos de políticas públicas integrales de cuánto necesitamos en México, hablando de términos económicos, para poder tener una política integral que impacte el desarrollo nacional y tengamos menos migración? Hay un instituto, necesitamos tanto dinero y lo vamos a invertir aquí en este. Algo así como el proyecto de Calderón de infraestructura, que se habla de generación de 12 cuantos empleos, pero debería haber un estudio en donde, en términos de políticas públicas, tengamos una perspectiva en cuánto necesitamos invertir en este país para que evitemos ya tener el problema de la migración. Gracias. Bien. Germán Guillén, Universidad de Sonora, Departamento de Derecho. Respecto al último punto, que se hacía énfasis respecto a una política humanista ante la migración y derechos humanos y otros intereses, que se tocó en el último párrafo, es un problema largo, porque estos migrantes de tránsito tienen graves problemas de acceso a la justicia. En la zona norte del país y en la zona sur del país, violaciones, explotación, una serie de delitos que atentan a la dignidad humana, que consideramos que la dignidad humana, concepto, dignidad humana, es de las pocas diferencias claras que tenemos respecto al mundo animal. Es complejo observar una indiferencia de políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas que están en tránsito. Lamentablemente hay una fórmula: necesidad igual explotación. La necesidad y la explotación son caldos de cultivo para el crimen organizado. Gracias. Bien. Uno de los problemas de la migración es la falta de innovación tecnológica como un factor básico. Yo les quiero recordar simplemente que la humanidad entera ha progresado gracias a que en una parte del mundo se hace una innovación y se extiende a todas partes del mundo. La electricidad es un buen ejemplo, los motores de combustión interna que nos permiten irnos para todos lados es otro, el uso de la gasolina, bueno, chorro de innovaciones, ¿no? Lo que pasa es que nos falta aprender a copiar las innovaciones. Eso por un punto, es un punto. Y después nos falta hacer las innovaciones que nosotros realmente necesitamos. Por ejemplo, está bajando nuestra producción agropecuaria, porque nuestras tierras no sirven, porque ahora que hemos investigado para qué sirven estas tierras, para qué nos sirven las tierras que ahora utilizamos en maíz, para que produzcan 700 kilos por hectárea, como esto del sureste, versus 10.000 a 15.000 del Mississippi medio. No hay comparación en eso, ¿no? Entonces debemos ver para qué sirven esas tierras y utilizarlas para lo que sirvan. Esa es una innovación que nos falta hacer, conocer nuestros recursos y saber para qué sirven y aprovecharlos para evitar que haya más migración. Eso en cuanto a innovación.
Después hay otra cosa que me interesa y es los municipios y el gobierno municipal. Si vamos a esperar que el desarrollo surja del pequeñito municipio a la nación, entonces vamos a esperar un siglo. Debemos hacer que haya un programa de desarrollo nacional que se aplique en cada uno de los municipios y con la participación de los municipios. Y finalmente tenemos que romper el centralismo. Cuando hablo yo de que se desarrollen los municipios es a partir de una política nacional, pero creada por todos, no desde el centro, para que desde el centro alguien o algunos, desde un escritorio o desde un foro como este, decidamos qué hacer en el resto del país. No, son todos los que tenemos que proponerlo, pero debemos aplicarlo a nivel nacional en cada país. Muchas gracias. Siguiente. Guadalupe Rodríguez Gómez, Ciencias Instituto de Guadalajara. Usted ha sintetizado con dos frases muy importantes. Por un lado, podemos imaginar un país solo con ciudades, y esa pregunta tiene que ver con el comentario de Clara García Nolasco. Estamos imaginando un México sin agricultura, ¿sí? Y me refiero, tomando en cuenta lo que acaba de señalar Román, que ciertamente en el sector agropecuario es un 20% de la población que vive en el campo. La pregunta es, ¿qué pensamos que va a producir los alimentos que el país necesita? Dentro de toda esta discusión de migración, creo que el tema de seguridad alimentaria se ha dejado de lado, ¿sí? Igual que no se ha tocado el paradigma de que la producción agropecuaria tiene que ser para el mercado de exportación. La pregunta es, si esta es nuestro enfoque, ¿qué va a pasar con el mercado interno? ¿Sí? Tenemos nosotros obligación de cuidar el desarrollo de los diferentes mercados locales y regionales, o tenemos que seguir combatiendo que Zacatecas le envíe el frijol negro al centro y al sur del país, ¿no? ¿Es más apropiado importarlo en Estados Unidos? ¿Sí? Y ahí, o sea, el punto, y quiero tocar un punto que tocó el doctor Donahue, es, bueno, si ciertamente el orden local, regional, tiene que dirigir, reconfigurar la migración, esto es, resolver problemas de empleo, de ingreso, de oportunidades para la población en general. ¿Qué hace Zacatecas? Los municipios de Zacatecas tienen esa capacidad, ¿no? Sinaloa, cuando Sinaloa está con una cantidad terrible de maíz, pero no queremos que se lleve el maíz de Sinaloa a Chiapas, pero importamos maíz de Estados Unidos. Sí, la vulnerabilidad es enorme pensando en que no vamos a tener divisas todo el tiempo para mantener a la población, que esa es la apuesta que tenemos ahora. Entonces, ¿dónde queda la seguridad alimentaria? ¿Qué hay de una política nacional económica más indicadora? Yo soy Miguel López Zuma, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo quisiera hacer una reflexión así muy breve y sugerir algunas propuestas. La primera cosa que quiero llamar la atención es que México en el mundo no solamente aparece por ser el país que tiene más migrantes y que recibe más remesas en el contexto del globo, sino también es el país que muestra mayores eficiencias en el diseño de políticas migratorias. Y esto tenemos que recogerlo en el asunto de la innovación de las propuestas sobre políticas de migración internacional. Por eso no quiero decir que todo esté bien, pero no podemos partir de cero. Quiero poner algunos ejemplos. Lo primero que quiero es que el fenómeno migratorio no solamente es económico, como aquí se ha dicho muy bien, es multidimensional, es social, es cultural, es histórico, es económico, etc.
Y las respuestas de política pública no pueden ser más que multidimensionales. Tienen que abarcar distintos ámbitos de estos procesos. Hay una cosa muy interesante que ha estado pasando en México y que tiene que ver con este foro. Hemos modificado la imagen que teníamos de la migración internacional. Antes el migrante estaba invisibilizado, no aparecía como parte de las políticas públicas, o como decía un político famoso, ni los veía el Estado, ni los escuchaba. Eso ha cambiado afortunadamente. Y eso significa que políticamente han sido reconocidos en nuestro país, e incluso, de alguna manera, les han reconocido derechos ciudadanos, que es parte importante de las respuestas, inconclusas, es cierto, pero aquí están, hay que retomarlo. Me parece también que el asunto, por ejemplo, del programa 3x1, que es efectivamente un modelo muy importante en el mundo, este modelo podría transitar hacia el desarrollo de las políticas regionales. Por ejemplo, cuando se hace una carretera que atraviesa varios municipios en una zona amplia de Zacatecas, como es en Nieves, donde se hizo, esta política ya no solamente vincula un grupo en la comunidad, sino un conjunto de clubes, un conjunto de asociaciones que impactan en las políticas de desarrollo regional. Y aquí se puede abrir una avenida para promover ese programa. Segundo, tenemos la experiencia de mi comunidad en Guanajuato, que no fue muy buena, pero me parece que rescata la idea de la asociación de los inversionistas, la idea de los empresarios migrantes y la idea también de migrantes ahorradores que tienen potencial para invertir. Pero no se trata en este caso de un programa como el 3x1, sino de corte empresarial. Hay que decirlo claramente. México requiere una propuesta de inversión para empresarios migrantes, no para todos los migrantes, para empresarios migrantes, pero hay que generar condiciones para ello. Segundo, me parece también que tenemos ahora una gran capacidad de aprendizajes, de destrezas, de habilidades de migrantes que retornan. Podríamos trabajar programas para aprovechar esa pericia que nuestros migrantes han acumulado en el extranjero y que no solamente regresen como fuerza de trabajo que han culminado su vida laboral. Allí hay caminos, y hay experiencias en Yugoslavia, como decía Raúl Delgado, en El Salvador, en Guatemala, en Puerto Rico, en otros países que requerimos asimilar. Me parece que aquí hay efectivamente caminos. Una cosa muy interesante, yo creo que hay que darle más acento al desarrollo regional. México no tiene una política de desarrollo regional, ha abandonado la política de desarrollo regional. Y me parece que sin esto es imposible enfrentar el desarrollo en concreto, porque la globalización se expresa en los municipios, en los lugares específicos, no está en los aires, y me parece que ahí hay necesidad de que el Estado intervenga de manera activa. Requerimos una política para enfrentar el despoblamiento. Fíjense ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos un municipio en Zacatecas que en el sector joven, de cada 100 mujeres jóvenes, solamente hay 53 varones. Este es un problema serio para la reproducción natural, para encontrar parejas, como un problema y un fenómeno social serio que hay que enfrentar. Y me parece que ese tipo de cosas son importantes. Por último, quisiera nada más mencionar lo siguiente. No solamente se requieren políticas de empleo para 500,000 trabajadores que se van a Estados Unidos y no regresan. Se requieren políticas transnacionales para mantener los vínculos también con los que ya se quedaron allá, pero que están presentes desde la distancia y que son actores sociales también en México. Y una última cuestión es que México requiere de un sistema de información sobre migración y desarrollo que le permita tomar decisiones sobre políticas públicas acertadas. De esto nosotros podemos proporcionar alguna información y algunos documentos al respecto. Gracias. Gracias, Miguel. Siguiente. Muy buenas tardes, mi nombre es Irma Villalobos Rascón, diputada del Estado de Sonora. Me ha parecido muy
muy interesante realmente este foro. Pues se ha hablado de estrategias, de programas, de qué forma podemos salir adelante con el problema de nuestros migrantes. Estos programas y estrategias, pues a mediano plazo, a largo plazo, yo siento que van a trabajar. Vemos cómo en Zacatecas, el programa 3x1, cómo han salido adelante con estos programas, pero también vemos que el 70% del programa se ha ido en 4 estados, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco. Quisiéramos que realmente vinieran esos programas para nuestros estados, ¿verdad? Pero también mencionar que en las situaciones que estamos viviendo ahorita en Arizona, la frontera de Sonora con Arizona, ya el problema nos rebasó, porque no estamos esperando el 2009 qué va a pasar con la reforma migratoria, sino ya lo estamos viviendo ahí con la ley 2779 que se acaba de aprobar en Arizona, la ley de responsabilidades, donde ya hay sanciones para aquellos empresarios que den trabajo a nuestros mexicanos. Y de hecho esa ley ya entró en vigor y ahorita es una bomba de tiempo, porque estamos esperando cuáles esas repatriaciones, y van a ser esas repatriaciones masivas, y no estamos preparadas en nuestro estado para recibirlas. Se hablaba de apoyos asistencialistas que quizás no solucionaran el problema, pero en este caso yo siento que necesitamos apoyos extraordinarios realmente, porque el problema lo tenemos ahorita. Tú vas a tomar una medicina para dolor de cabeza cuando lo tienes el dolor. Entonces ahorita sí vamos a necesitar de todo tipo de apoyo en Sonora, porque no queremos afrontar un problema de inseguridad principalmente. Entonces nosotros quisiéramos tratar este tema más a fondo, cuál es la situación, cuáles serán las estrategias que se deban seguir para resolver este problema, ¿verdad? Gracias. Bueno, buenas noches, mi nombre es Alfredo Márquez, del Centro de Investigación de Materiales Autónomos. Y yo soy ingeniero y realmente yo quisiera entender un poco la metodología, el punto de vista metodológico de esta reunión. Ya son las 7 de la noche y todavía no hay nada, ninguna propuesta de plan de acción o de algo que se haya que hacer, que se vaya a hacer. Yo comparo esta reunión con una reunión que acabo de tener con los norteamericanos de la Fuerza Aérea. La mitad de la mañana nos pasamos discutiendo los problemas y la tarde nos dedicamos a concretar planes específicos de acción. Entonces ya en la noche ya teníamos firmadas cosas que vamos a hacer. Pero aquí ya son las 7, ya se va a terminar esto y todavía no hay como ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a votar? ¿O un plan concreto de acción? Entonces sí empiezo a preocupar de que se está acabando y no hay una propuesta que yo pueda decir, pues hay que hacer esto. Entonces, yo quiero pedir por favor que podríamos plantear algo. Gracias. Antes de pasar al siguiente participante, les tengo que reiterar que este es precisamente un foro. Yo creo que todos hemos estado pensando desde el principio, escribiendo, y estoy seguro de que los que tenemos alguna responsabilidad más formal en el foro, hemos estado desde seguro trabajando ya en esas cosas, porque hemos estado haciendo simultáneas y yo creo que pronto vas a sentir muy pronto. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Antón, represento a la Academia de Ingeniería. Bueno, mis reflexiones creo que muy simples y sintéticas. Debemos modificar el modelo de desarrollo, un desarrollo interno. Hablamos
armado en una estrategia de tratados de libre comercio. Yo he negociado el tratado hasta el mexicano, conozco las realidades. Es algo, es un error. Se debe de cambiar el modelo de desarrollo hacia un desarrollo interno con apoyo fundamental en la investigación y el desarrollo tecnológico en todas las áreas. Mientras no se haga eso, no se va a dar actividad económica doméstica y no se va a atender el problema de la migración. Y es algo de lo cual solamente el doctor de la Universidad de Zacatecas lo mencionó, la gobernadora, pero tenemos que ser claros, el modelo hay que cambiar. Este modelo por todos lados está haciendo agua, se caen las remesas de los inmigrantes, se cae la producción de petróleo. ¿De dónde vamos a hablar de nosotros? Esa es mi propuesta. Hay que cambiar el modelo. Muchas gracias. Yo creo que ante la contundencia de esta propuesta podemos, que sí es una propuesta muy importante, ¿verdad? Y muy contundente, podemos terminar esta ronda y podemos pasar a la siguiente parte del foro que tiene que ver, o le damos todavía hay dos más, uno más por allá y otro en general. Y otro por ahí. Buenas tardes, mi nombre es Juan Rivera, del Centro de Investigación de Negocios. Me preocupa un poco, o quisiera llamar la atención, de que nuestra vista en estos últimos años ha estado vista hacia el norte y sin darnos cuenta, como bien mencionó el doctor José Luis Fernández, China ya está aquí y es nuestro segundo socio comercial. Tenemos un déficit comercial con China de 15-1 y es el primer socio comercial de Estados Unidos desplazando a Canadá. Entonces, yo creo que tenemos que voltear los ojos a ese lado, ver qué es lo que ellos hicieron. Están programando en los siguientes 10 años crear 200 ciudades de 1 millón de habitantes. Probablemente en los siguientes 20-30 años China se convierte en la primera economía del mundo. Entonces, ellos no han tratado el NAFTA, por ejemplo, y ya nos desplazaron. Probablemente no tienen un modelo, no están basados en la economía en la migración y sin embargo tienen un potencial enorme. Entonces yo creo que es un caso importante que hay que ver y es un caso que nos está impactando fuertemente toda la actividad legisladora de México. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre ese lado y algunos otros y empezar a dejar de ver el norte como un elemento importante de nuestro desarrollo. Muchas gracias. Siguiente, por allá. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Antonio Entregas, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Sí, quería yo mencionar 3 puntos. Uno es la falta de resultados de los sistemas, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y de los sistemas estatales de ciencia y tecnología. Por lo general hay una desvinculación entre el Sistema Nacional de Investigadores que proviene principalmente de universidades públicas o del sector productivo. Parece que se sienten muy cómodos, pero no hay indicadores de productividad importantes que digan qué tanto está gastando el país en todos estos centros de investigación y qué resultados realmente están dando para el desarrollo del país. Otro punto es el desarrollo regional. Por ejemplo, Chiapas siempre ha estado mencionado en los diagnósticos, pero ya estamos hartos de estar en los diagnósticos, que no están en los presupuestos. Nunca hay finalmente flujos importantes de recursos hacia esta zona, en donde difícilmente se va a poder desarrollar si no hay financiamiento importante. Y el tercer punto, un poco coincidiendo con esto de las redes chinas, en México tuvimos unas experiencias exitosas, como por ejemplo fue el caso de Cancún, que atrajo
de los 70 y no se ha vuelto a desarrollar este tipo de ciudades, como es el caso que mencionaba ahora de China, que está queriendo desarrollar este tipo de ciudades, que cuando menos Unión Americana, que tengan pues las universidades, los hospitales y todos los servicios que requiere una sociedad para tener un buen nivel de vida. Gracias. Y tenemos al último. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rigoberto Castañeda Espinosa. Soy diputado migrante en el Congreso del Estado de Zacatecas, expresidente del 96 al 98 de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Se ha estado manejando el programa 3x1, el cual pues, lo conocemos muy bien, y desde sus inicios, de aquellos compañeros que le pidieron a un gobernador que tenían $5,000 para pagar el agua potable de un ojo de agua a su comunidad. Se logra esta obra, enseguida el gobernador de aquel entonces dice, bueno, por cada dólar que ustedes aporten para una obra en sus comunidades, yo pongo otro, así es como surge el 1 por 1, y luego el 2 por 1, y ahora el 3 por 1. Aquí se ha estado hablando de migración y desarrollo en las comunidades de origen de nosotros los migrantes, pero yo ahorita quisiera hacer una propuesta, petición, de que cómo podremos colaborar en el fortalecimiento de las federaciones, organizaciones zacatecanas y de mexicanos que han sido pioneras en los programas de migrantes para que continúen aportando a sus comunidades, siempre a la vanguardia de los programas que beneficien. Pero ahora el fortalecimiento hacia ellos en Estados Unidos. Esa es una de las preocupaciones que tenemos, porque siempre lo hemos dado todo desde nuestras organizaciones, de nuestros clubes, hacia nuestras comunidades. Entonces ahora, para ustedes, ¿cómo podríamos fortalecer a estas comunidades, a estas organizaciones de mexicanos allá, para que continúen trabajando? Esa sería una de nuestras cosas. El compañero también quiere hablar de la oportunidad. Bueno, mi nombre es Sebastián Martínez, también soy migrante, soy parte de esa bonita que anda entre Estados Unidos y México. Y también estoy preocupado con el compañero, porque si no damos resultados, pues vamos a ser la próxima generación de mano de obra barata que se va a tener que pagar. No va a haber dinero para hacer estos foros, la verdad. Pero que urge un desarrollo regional de conciencia. Creo que debe de haber un compromiso entre la sociedad y gobierno para encontrar soluciones en el desarrollo regional. Me siento muy honrado que estudien el fenómeno migratorio en lo que mi compañero y yo nos estamos desarrollando empresarialmente. Creo que hace falta, bueno, pero ahorita andamos incursionando en la política. Pero bueno, quisiera decirles que parte de ese desarrollo regional pues viene el impulso a programas sobre desarrollo empresarial. A veces el sentimiento de pertenencia de las cosas que uno hace en la comunidad es muy conservador y se necesita ese arriesgue como nosotros lo arriesgamos hace 25 años. Dejamos familias, dejamos territorio, hasta la novia es territorio. Entonces, bueno, es la comunidad, es parte del sacrificio, pero es parte del aprendizaje de que si no hay los medios en el entorno donde vivimos, hay que ir a buscarlos y aprender de ellos y regresar e intentar aplicarlos. Creo que es una intención de contribuir
en el desarrollo regional de